Continuando con el estudio de la perspectiva axonométrica ortogonal, vamos a ver ahora cómo determinamos los elementos de referencia conociendo los siguientes datos: el ángulo que forma el eje X con el plano horizontal y el ángulo que forma el eje Z con el plano horizontal, es decir, los ángulos alfa y gamma. Y a partir del vértice del trígono trirrectángulo vamos a dibujar vamos a batir el plano que proyecta el eje Z. Sabemos que abatiendo ese plano vamos a determinar el ángulo que forma el eje con el plano horizontal. Dibujemos el ángulo abatido, gamma, y lo vamos a hacer a partir de una altura determinada. Vamos a trazar un plano paralelo al horizontal, por ejemplo, a esta altura. Llamemos a esta altura altura H, de forma que aquí tendríamos el vértice C, ¿verdad? Y aquí estaría la proyección sobre el plano del cuadro o plano horizontal C1. Bien, llevando este triángulo a la posición del eje Z, podremos abatirlo, ¿verdad? Llevemos la distancia de O a C1 y ahora aquí, si dibujamos la altura H, sobre la perpendicular llevamos la altura H, aquí tenemos la cota que tendrá el triángulo de trazas que vamos a dibujar, triángulo de trazas ABC, ¿verdad? Entonces este punto sería C abatido y aquí tenemos el eje Z abatido y por lo tanto el ángulo que forma el eje Z con respecto al plano del cuadro o plano horizontal. Muy bien. Claro, sabemos que cuando trazamos este plano a la altura H, en el plano que proyecta el eje Z, vamos a tener un triángulo rectángulo que nos va a dar aquí, nos va a aparecer un triángulo rectángulo donde aquí este ángulo valdrá 90 grados, vamos a tener el punto P, punto intersección de la altura del triángulo de trazas, el eje Z, con el lado AB del triángulo de trazas, es decir, por aquí, al proyectar, esto sería P abatido, ¿verdad?, va a aparecer el lado AB del triángulo de trazas sobre esta perpendicular, ¿verdad? Ya tenemos la posición de uno de los lados del triángulo de trazas. Dibujemos ahora el ángulo que va a formar el eje X también en esta proyección. Fijémonos que aquí vamos a llevar la misma altura H, a la que hemos trazado el plano que secciona el trígono trirrectángulo, que nos va a determinar el triángulo de trazas. Aquí tendríamos el punto A y su proyección sobre el plano del cuadro, este ángulo valdrá 90 grados, ¿verdad?, nos dará la proyección del punto A, el vértice A, sobre el plano horizontal. Aquí tenemos la distancia OA1 de la proyección de ese eje y aquí tenemos la verdadera magnitud. Ya podríamos dibujar el ángulo alfa, ¿cierto? Si aquí disponemos la distancia OA1, vamos a disponerla aquí, vamos a llamarle A1', este ángulo 90 grados, aquí tendremos lo que vamos a llamar A'. Aquí tendremos, al unir A' con O, este sería el ángulo que forma el eje X con el plano horizontal, ángulo alfa. Aquí tenemos la proyección del eje, ¿verdad? Sí, ahora esa proyección, como sabemos que el punto A tiene que estar en esta perpendicular, haciendo centro en O con este radio O A', vamos a poder obtener el vértice A en su posición. Hagamos esto.
haciendo centro no con este radio, trazamos el arco y donde este arco nos corte a esta recta perpendicular al eje Z, aquí tendremos A sub 1, el vértice del triángulo de trazas A, la proyección del vértice A, ¿verdad? Si obtenemos este punto, si podemos dibujar el lado AC del triángulo de trazas en proyección. Teniendo este lado, sabemos que el eje Y tendremos uniendo O con A, este sería la proyección del eje X. Eje X y ahora perpendicular por O al lado AC tendremos necesariamente, al trazar la perpendicular por O al lado AC, tendremos el eje Y, proyección del eje Y sobre el plano horizontal, y aquí tenemos por lo tanto B sub 1. Ya conocido B sub 1 y A sub 1, uno de los lados del triángulo de trazas, y uniendo C sub 1 con B sub 1, aquí tenemos el triángulo de trazas. Muy bien. A sub 1, B sub 1, C sub 1, proyección del triángulo de trazas, y estos son las proyecciones de los ejes del sistema axonométrico. Ejes que son las aristas del trígono trirrectángulo, ¿verdad? Luego, por lo tanto, aquí hemos determinado los elementos de referencia de la perspectiva axonométrica ortogonal, conociendo dos de los ángulos que forman los ejes con el plano del cuadro, o plano horizontal, ¿verdad? Si quisiéramos hallar el ángulo que forma el eje Y con el plano horizontal o plano del cuadro, solamente nos queda abatir el plano que proyecta el eje Y. Al abatir este plano, que es el plano, esta sería la traza del plano que proyecta el eje Y, en B sub 1 perpendicular a su proyección, aquí tendremos que llevar la altura a la que hemos trazado el plano paralelo horizontal que nos produce la sección, ¿verdad? Llevando esa altura que sería la que hemos llamado altura H, de aquí a aquí. Esto sería B abatido, con lo cual, si unimos este punto con O, aquí tendremos el ángulo que forma el eje Y con el plano del cuadro. A partir de aquí, vemos que nosotros podemos decir que la escala del eje Z será igual a la distancia OC sub 1 en proyección partido por la verdadera magnitud, que es OC, o lo que es lo mismo aquí, OC sub 1 partido por OC abatido, ¿verdad? Esta distancia. Muy bien, esta es la escala del eje Z, que sabemos que aquí coincide efectivamente con el coseno del ángulo gamma. Muy bien, pero fijémonos, si hacemos ahora vamos a llamar a OC sub 1, que es la proyección del segmento en verdadera magnitud OC abatido sobre el eje Z, vamos a llamarle T. Y a la distancia en verdadera magnitud OC abatido le vamos a llamar K. Si hacemos esto, podremos decir que la escala del eje Z es igual a T partido por K. Muy bien. Que es igual al coseno de gamma. Y ahora, fijémonos, vamos a hacer que la escala del eje X también sea igual a un segmento R partido por K. Y la escala del eje Y también sea igual a un segmento S partido por K. En vez de la magnitud, el que nos
determinen las escalas. Veamos aquí cómo podemos hallar los segmentos R y S. Fijémonos, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Si tenemos aquí el segmento OC1 y llevamos, si partimos de la escala del eje Z, este ángulo sabemos que es ángulo gamma, esta distancia es la que hemos llamado distancia K, perdón, a esta distancia la hemos llamado distancia T, y a la distancia que hay de aquí a aquí es a la que hemos llamado distancia K. Fijémonos, tenemos la escala del eje Z que coincide con sabemos que coincide con el coseno del ángulo, ¿verdad? Que forma el eje Z con el plano horizontal. Muy bien. Si ahora vamos a obtener el segmento R, que nos da la escala del eje X partiendo del mismo segmento en vez de la magnitud K. Llevemos el ángulo, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Llevemos el ángulo, esto sería O A1, y esta es la cota a la que hemos trazado ese triángulo, ¿verdad? Aquí tenemos el eje X abatido, aquí tendremos el ángulo alfa, esto es H, efectivamente, ¿verdad? A la altura a la que hemos trazado el plano que nos produce el triángulo de trazas a abatir. Y acá trazamos un arco, y aquí esta también sería la distancia K. Con esta distancia K vamos a tener aquí el segmento perpendicular aquí, ¿verdad? Este sería el segmento R. R partido por K sería igual al coseno del ángulo alfa, ¿verdad? Es la escala igual al coseno del ángulo alfa. Muy bien. Si ahora hacemos lo mismo con la escala del eje Y, vamos a obtener el segmento S, que nos va a producir la escala S partido por K será igual a la escala del eje Y, que es lo mismo que decir coseno del ángulo beta, ¿verdad? De la misma forma que esto sabemos que es igual al coseno del ángulo gamma. Hagámoslo. Aquí hemos dicho que esto era T, aquí tenemos R, y ahora aquí al proyectar, aquí tenemos el segmento S. Ya hemos calculado R, S y T, que nos dan las escalas gráficas de los ejes Z, X e Y, de forma a partir del mismo segmento en verdadera magnitud. Un segmento K, vemos que los segmentos que hemos calculado, R, S y T, son proporcionales tanto a los coeficientes de reducción como a las escalas gráficas. ¿De acuerdo? Forma de determinar estos segmentos, ¿verdad? Relacionamos